Buena tarde, yo soy Denise Alme y soy estudiante de la Universidad Técnica del Norte. Hoy vengo a hablarles de la etapa de planificación de la auditoría financiera. ¿Qué es la etapa de la planificación financiera? Podríamos decir que es un proceso inicial en que el auditor define la estrategia, el alcance, procedimientos y recursos necesarios para desarrollar el examen de los estados financieros de una entidad. En sí, su objetivo podríamos decir que es caracterizar que la auditoría se enfoque o se ejecute de manera eficaz y conforme a las normas internacionales de la auditoría, que en este caso podríamos decir que son las NIAS, permitiendo identificar áreas de riesgo y diseñar pruebas adecuadas para obtener evidencia suficiente y competente. La planificación proporciona una guía estructurada que orienta todo el trabajo posterior, asegurando que la auditoría comprenda las operaciones del entorno interno y externo, así como los factores posibles que podrían afectar la razonabilidad y los informes financieros. Les voy a hablar sobre que la planificación en sí tiene varias etapas, pero sus principales son la etapa preliminar y la etapa específica. Vamos a hablar específicamente de las dos, que en este caso vamos a empezar por la etapa de preliminar. La etapa preliminar. La etapa preliminar consiste en las actividades de iniciales que permite el auditor conocer a a la identidad auditada y evaluar su entorno operativo, legal y contable. En esta fase se recopila la información general para entender cómo funciona la organización, para determinar los riesgos iniciales y para determinar los riesgos iniciales de auditoría. En este caso, vamos a detallarles en sí todo lo que es la, las funciones principales, que serían tres. Sus funciones principales son el conocimiento del negocio y su entorno. El auditor informa sobre el auditor informa sobre la naturaleza de las operaciones, estructura organizacional, políticas contables y factores económicos externos. Su importancia podríamos decir que permite identificar los factores que puedan afectar los estados financieros y definir áreas críticas y de revisión. En este caso, les voy a dar dos ejemplos por cada función. En este caso, podríamos decir que su primer ejemplo es revisar los informes anuales de las empresas para comprender sus fuentes principales de ingreso. El segundo ejemplo podríamos decir que es analizar las políticas contables aplicadas en el inventario o activos fijos para detectar posibles riesgos. Vamos a seguir con la siguiente función, la función de preliminar de control interno. ¿Qué pasa con esta función? Se podría decir que consiste en revisar los procedimientos y políticas internas que la entidad utiliza para proteger sus activos y garantizar la confiabilidad de la información financiera. En este caso, podríamos hablar que su importancia es identificar debilidades o deficiencias que podrían permitir errores o fraudes. En este caso, podríamos dar un ejemplo como verificar si la empresa cuenta con segregación de funciones entre quienes registran y quienes autorizan los pagos. Otro ejemplo sería evaluar si existen controles para el acceso a la información contable en el sistema. Vamos a pasar a la tercera función, que sería
Determinar la materialidad y, y riesgo de la autoridad. En este caso, se establece el nivel de importancia relativa, materialidad, que en este caso que servirá para evaluar los errores detectados. Su importancia, en este caso sería, define al alcance de las pruebas y los procedimientos que se aplican. También podríamos hablar sobre un gran ejemplo que sería fijar un nivel de materialidad del 5% sobre los activos totales. También podríamos dar un gran ejemplo como identificar las áreas de riesgo, las cuentas por cobrar y con antigüedad mayor a 90 días. También vamos a pasar, en este caso, a la siguiente etapa, que es la etapa específica. ¿Qué es la etapa específica? La etapa específica es donde el auditor desarrolla el plan de auditoría, detallado definiendo los procedimientos específicos a aplicar, el personal asignado, el cronograma de trabajo y las pruebas que se realizarán en cada área. Es una fase más técnica y precisa que permite ejecutar la auditoría conforme a los riesgos detectados. En este caso, vamos a revisar que sus funciones son de igual manera tres. Vamos a empezar por cada función. La función del diseño del plan del programa, que sería de auditoría. En este caso, podríamos decir que se elaboran los programas detallados que especifican los procedimientos, objetivos y responsabilidades de cada área a auditar. Su importancia sería garantizar que el trabajo del auditor se realice de manera ordenada, evitando omisiones y duplicaciones. Unos- un ejemplo de esto sería incluir en el programa pruebas de confirmación directa de saldos de cuentas por cobrar. Otro ejemplo sería planificar la revisión física de inventarios en fechas determinadas. Pasamos a la siguiente función, que sería asignación de recursos y tiempos. Se establecen los recursos humanos, técnicos y de tiempo necesario para cumplir con el plan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué es importante? En este caso vamos a decir que permite optimizar el trabajo del equipo del auditor y cumplir con los plazos establecidos. Un gran ejemplo sería designar a un auditor eh, para la revisión de ingresos y a un insistente para los gastos. Podemos dar como otro ejemplo sería programar 2 semanas para la fase de pruebas sustantivas en cuantas significativas. Pasemos a la siguiente fase. La siguiente fase, ¿qué nos dice? Que es la elaboración de la carta de planificación o memorándum de auditoría. Esta de qué nos habla es de documento formal donde se realiza o donde se describen los objetivos, alcance y metodología del trabajo. ¿Cuál es la importancia en sí de esta fase o función? Que viene a ser, sirve como guía oficial para todo el equipo auditor y asegura la comunicación con la gerencia al cliente. Podríamos darles aquí un gran ejemplo en presentar al gerente financiero el cronograma de auditoría aprobado. También se podría dar como documentar los riesgos detectados y las pruebas que se aplicarán para mitigarlos. Y llegamos a la conclusión.
En sí, podríamos decir que la planificación de la auditoría financiera constituye la base sobre el cual se desarrolla todo el proceso de auditoría. Una planificación adecuada garantiza que el auditor comprenda la entidad, identifique riesgos, asigne sus recursos correctamente y diseñe procedimientos eficaces. Tanto para la preliminar como para la específica son indispensables. La primera permite conocer el entorno y el riesgo, mientras que la segunda transforma ese conocimiento en un plan de acción concreto y organizado. En sí, esto logran hacer un conjunto que aseguran la calidad, la objetividad y la confiabilidad de los resultados de un examen financiero. Eso es todo lo que les puedo decir. Espero que les haya gustado y que tengan una buena tarde. Gracias por su atención.